Buenos días, mis hermanos. Verdaderamente es un placer para mí saludarlos desde este medio y así poder estudiar la palabra del Señor. Vamos a estar estudiando esta mañana un tema importantísimo, el cual se titula Cuatro hábitos que facilitan el discipulado. Cuatro hábitos recomendados por nuestro mismo Señor Jesucristo. Y allí en el libro de Mateo, capítulo 28, el versículo 19, el mismo Señor Jesús no pudo haberlo dicho de una manera más clara. Él dice allí, por tanto, id y haced discípulos. Llevar este mandato a la práctica requiere estrategias de discipulado y disciplina. Las estadísticas, de acuerdo con Brian Tracy, quien es autor y orador motivacional de la Universidad de Alberta en Canadá, dice a él allí en uno de sus libros que aproximadamente el 80% de la gente vive soñando con que algún día conseguirán aquello que siempre han anhelado, sin llegar nunca a nada concreto. En el ámbito eclesiástico no podemos darnos ese lujo. Una encomienda tan sagrada, no podemos soñar con que algún día haremos discípulos, para que algún día se predique el Evangelio en todo el mundo y nuestro Señor Jesucristo regrese a esta tierra. Así que cabe que nos preguntemos o que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Cómo hemos de formar discípulos? ¿Dejó Jesús algún ejemplar o algún ejemplo a seguir? ¿Nos enseña la Biblia alguna manera práctica para ser discípulos que podamos aplicar en nuestras iglesias o en nuestras congregaciones? Investigaciones hechas por el doctor Win Arn, que es experto en estrategia de crecimiento eclesiástico sobre el discipulado, han arrojado dos resultados que llaman la atención. Las personas recién convertidas evidencian un mayor desarrollo espiritual, dice él, primero, si expresan claramente sus creencias. Eso es sumamente importante. Y segundo, si tienen un mínimo de 7 amigos en la iglesia dentro de los primeros 6 meses. Así que las preguntas que hemos de hacernos hoy son: ¿estoy repasando las creencias cristianas con los nuevos conversos? ¿Estoy creando las condiciones para que estos nuevos miembros tengan por lo menos 7 amigos en la iglesia? A continuación vamos a analizar, vamos a estudiar 4 hábitos que son sumamente importantes, basados en declaraciones del mismo Señor Jesús. Que un miembro pueda desarrollar estos hábitos para convertirse en un discípulo. Nosotros, como líderes, debemos crear un ambiente que facilite la adquisición de estos 4 hábitos. Debemos crear el ambiente para que nuestros hermanos se sientan atraídos hacia la adquisición de estos 4 hábitos. Y vamos a estudiar el primero de ellos. Dice el Señor Jesús en el libro de Lucas, el capítulo 14 y el versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Una entrega completa a Cristo requiere una renuncia al mundo. El bautismo expresa esto por medio de la muerte a la vieja vida, a la vida que llevábamos anteriormente. Una vez que iniciamos nuestro andar con Cristo, damos evidencia de nuestra entrega a Él por medio de la mayordomía. Y cuando hablo de mayordomía, me refiero
a la mayordomía en todos sus aspectos, es decir, al uso del dinero, del tiempo, de los dones, de los talentos, etcétera. Hago esta aclaratoria porque mucha gente o muchos hermanos piensan que cuando hablamos de mayordomía hablamos exclusivamente del dinero, pero la mayordomía involucra muchísimos aspectos. Así que hemos de procurar que aquellos que están bajo nuestro cuidado en la iglesia mantengan firme su decisión de renunciar al mundo y entregarse cada día a Jesús. Se debe orientar a cada creyente para que sea fiel en sus diezmos y en sus ofrendas, a dedicar sus dones al servicio de la causa, a que dedique tiempo a su devoción personal, a la adoración y a la testificación, a que cuide su salud, absteniéndose de lo que perjudica y usando moderadamente lo que es saludable. Si hacemos todo esto, estaremos ayudando a cada miembro a desarrollar hábitos que le ayuden en el desarrollo de su andar con Cristo Jesús como verdaderos discípulos. El segundo aspecto, mis hermanos, lo encontramos allí en el libro de Juan, el capítulo 8 y el versículo 31. El segundo hábito. Dice allí el Señor Jesús: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo dice? Si permanecéis en mis palabras. Así que el estudio diario y profundo de la Biblia es parte vital del proceso de discipulado. Ahora, ¿por qué digo esto? Noten lo que dice la señora White allí en el libro En los lugares celestiales, en la página 139. Ella dice: la mera lectura de la palabra no logrará el resultado que el cielo quiere conseguir con ella. Debemos estudiar con diligencia la Biblia, pidiéndole a Dios la asistencia del Espíritu Santo para que podamos entender su palabra. Qué interesante esto. Ella continúa diciendo: un pasaje estudiado hasta que su significado es claro para la mente y su relación con el plan de salvación es de más valor que la lectura detenida de muchos capítulos sin tener ningún propósito definido y sin obtener ninguna instrucción positiva. Qué importante todo esto. Así que es necesario que nosotros estudiemos a profundidad la palabra del Señor. Y esa es la razón por la que nuestra iglesia produce trimestralmente las guías de estudio que nosotros utilizamos, que conocemos como el folleto de la escuela sabática. Este es un recurso que no debemos pasar por alto. Cuanto más y mejor estudiemos la Biblia, más integral será nuestro crecimiento como discípulos. Ahora, dicho esto, es bueno decir que también es útil que el discípulo disfrute de la lectura, por supuesto, de otros buenos libros cristianos. Fíjense lo que ella dice en el libro Hijos e Hijas de Dios, en la página 180. Ella dice allí: dediquemos tiempo a la lectura de las Escrituras y otros libros interesantes que impartan conocimiento e inculquen principios rectos. Qué interesante esto. Hay muchos buenos libros. Ella misma, la señora misma, Elena de White, recomienda en el libro Evangelismo, en la página 274, ella dice allí: Patriarcas y Profetas y el Conflicto de los Siglos son libros que están especialmente adaptados a los recién llegados a la fe, para que sean establecidos en la verdad. Yo agregaría también El Camino a Cristo. Es un libro que es muy útil en el proceso de la madurez
en el discipulado. Así que estamos dispuestos a ayudar a los nuevos creyentes a crear el hábito del estudio diario y regular de la Biblia y del espíritu de profecía. Es importante que hagamos esto. Vamos ahora al tercer hábito. Vamos a ver en el libro de Juan, el capítulo 15 y el versículo 8. Juan capítulo 15 y el versículo 8. Dice el Señor Jesús allí: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dice el deseado de toda la gente que cada creyente nace en el reino de Dios como un misionero. Por eso la señora White dice en el libro El Evangelismo, ella dice allí lo siguiente: a todos los nuevos bautizados hay que educarlos en lo que respecta a su responsabilidad personal y a la actividad individual en la búsqueda de la salvación del prójimo. Y sigue diciendo: por medio del voto bautismal han prometido estos discípulos, han prometido hacer esfuerzos fervorosos y abnegados para promover la obra de salvar almas. Así que, como líderes, hemos de fomentar un ambiente en el que cada miembro participe en la testificación y predicación del Evangelio. Ahora, ¿cómo sería eso? El mejor mecanismo del Evangelio, o el mejor mecanismo para lograr esto, es que los más experimentados entrenen a los nuevos. Luego estos entrenarán a otras personas y así sucesivamente. ¿Estamos nosotros, mis hermanos, dispuestos a llevar a cabo mucho fruto por medio de la testificación? Es importante que hagamos esto, que llevemos fruto, como nos lo pide el Señor Jesús. Vamos ahora al cuarto y último hábito. Allí en el libro de San Juan, el capítulo 13 y el versículo 35, el Señor Jesús nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Qué interesante esto, ¿no? Si tenéis amor los unos por los otros. El amor al prójimo se debe hacer evidente ante todo en la comunidad de los creyentes, es decir, dentro de nosotros mismos. Primeramente, debemos amarnos unos a otros. Por lo tanto, el amor que los seguidores de Cristo profesan entre ellos es una señal que distingue a la comunidad del Señor. La iglesia es el ambiente clave para que el creyente desarrolle su experiencia espiritual al compartir con sus hermanos, tanto en la congregación como en el grupo pequeño. Ahora quiero llamar la atención en cuanto a esto, al grupo pequeño. Qué importante. La adoración en grupo en la congregación sirve para desarrollar el sentido de comunidad, que formamos parte de algo, aunque muchas veces no tenemos la oportunidad de participar directamente. Sin embargo, pero en el grupo pequeño, cada creyente tiene un espacio y lugar para desarrollar sus talentos y capacidades. Es decir, que en el grupo pequeño tenemos más oportunidad de participación. Fíjense que el psicólogo y filósofo Kurt Lewin, quien es alemán nacionalizado en los Estados Unidos, él realizó una serie de estudios con personas que habían regresado de la Segunda Guerra Mundial y que habían quedado traumatizados. Sus estudios, los cuales él redactó en un libro llamado Resolviendo conflictos sociales, dice allí él que es más fácil tratar a los individuos por grupo que por separado, y que el efecto del cambio logrado por el grupo resultó más
duradero.